Hola chicos, ¿cómo están? Soy su profesora, Ruth Adriana Toro Álvarez. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Como lo ha dicho Edith Anderson, la resiliencia es una capacidad, ojo, es una capacidad de sobreponerse o de hacer frente a la adversidad de la vida. Esta capacidad de resiliencia la tenemos todos los seres vivos, es decir, los animales, las plantas y obviamente el ser humano, ¿ya? Todos tenemos esta capacidad de transformar la adversidad, el dolor, el problema, la crisis, en esa fuerza motora para superarnos y salir airosos, fortalecidos de ella, ¿ya? Una persona que es resiliente comprende que es el arquitecto de su alegría, de su propia vida, es el dueño de su destino, ¿bien? Dependiendo pues de la actitud que asuma frente a las dificultades, si maneja una autonomía, si maneja una autoestima, un buen sentido del humor, se apega a las normas a pesar de la adversidad, va a salir airoso de todas estas situaciones difíciles. Como les dije, todo ser humano tiene la capacidad de ser resiliente. Sin embargo, hay algunos que toman la decisión de serlo casi que de inmediato cuando se presenta la crisis o el momento terrible de dolor, de adversidad, ¿ya? Y otros más bien sucumben a la situación, se dejan arrastrar por lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, y se les hace difícil reincorporarse a la normalidad para seguir avanzando con lo que tiene como proyecto. Muchos autores, psicólogos, estudiosos, investigadores señalan que es el momento de la niñez donde se cultiva la resiliencia, en el sentido de que son nuestros padres, por ejemplo, cuando el niño camina, comienza a caminar, el niño se cae, el padre no debe sobreprotegerlo, ni la mamá tampoco, no deben sobreprotegerlo. Más bien deben decirle, adelante, levántate, si puedes, sigue adelante. Y así los hace fuerte a ese niño, a esa niña que está en ese proceso de caminar. Bien, por ello lo importante es de que en nuestro núcleo familiar siempre se trabaje con mensajes positivos dirigidos hacia nuestros niños para que puedan superar todo lo que desde el punto de vista académico, todo lo que desde el punto de vista personal, motor, el chico pueda emprender y a través del estímulo pueda ir incorporando ese tipo de conducta permanentemente en su andar, en su transitar, en su diario vivir. Veamos ahora cuáles son estos factores protectores que nos permiten ser resilientes. En primer lugar, manejar la independencia, ser independientes. Ya estamos en una edad donde no debemos depender económicamente de nadie, ya debemos ir soltando las alas para salir de nuestro terruño y comenzar a buscar trabajo y ser independiente. Bien, pero esa independencia también se refiere a soltarnos desde lo emocional. Bien, debemos también emocionalmente ser personas independientes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no dejar que otros gobiernen mis emociones. ¿Ya? No depender emocionalmente de mi familia, de mi padre, de mi madre o de alguna pareja, enamorado o enamorada. Bien, debo ser seguro de mí misma para entonces ser independiente. Introspección. Esa es una capacidad que debemos desarrollar como individuos a la hora de tomar decisiones. Debo siempre reflexionar, bien, reflexionar. A eso se refiere la introspección, ¿eh? Hacer esa revisión personal sobre qué tengo, qué no tengo y qué debo hacer para mejorar. Por otro lado, también la interacción. Es necesario que a pesar de que estemos pasando por situaciones duras,
o difíciles en la vida, no olvidemos tener interacción con los demás, ¿ya? Porque de alguna manera aquellos nos dan sus palabras de aliento, de estímulo, de ayuda. ¿Bien? Otro de los factores que nos van a ayudar a mantener nuestra resiliencia es tener la iniciativa. Tener iniciativa. Bien, esto quiere decir que no esperar que otros me digan qué es lo que tengo que hacer, sino yo mismo tomar la decisión de ver cómo debo trabajar. ¿Bien? Entonces, tener siempre ese inicio, acuérdense, ese botón de inicio, sin que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Moralidad, obviamente, que nuestro comportamiento siempre esté afianzado sobre los valores morales, nunca hacer el mal. Puedo ser resiliente sin perjudicar a nadie. Bien, tener buen sentido del humor. A veces las situaciones son complejas, son duras y no es tan fácil hacer un chiste o tener una sonrisa. Bien, sobre todo cuando perdemos familiares, cuando tenemos una enfermedad o alguien muy cercano a nosotros tiene una enfermedad terminal. Es muy difícil mantener el sentido del humor. Sin embargo, cuando lo hacemos, activamos entonces ese factor protector para la resiliencia. ¿Bien? Pensamiento crítico. Siempre debemos tener presente este factor protector para la resiliencia. Siempre debemos analizar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Bien, muy bien qué es lo que vamos a hacer. Hacer las críticas necesarias a nuestro entorno, a nuestra realidad y a nuestra forma de proceder. Va muy atada a la introspección, ¿bien? Y la creatividad con la originalidad. Debemos activarla en esos momentos para salir adelante airosos. Por ejemplo, cuando se ha dado esta situación del COVID y mucha gente ha quedado sin empleo, han tenido que reinventarse, hemos tenido que reinventarnos. Bien, algunos han sido emprendedores de sus propios proyectos, ya no están desempleados, han activado esa capacidad de creatividad para salir airosos frente a la crisis, con quizás algunas propuestas de productos o servicios originales. Bien, entonces fíjense cómo han activado este factor protector para ser resiliente y salir airosos frente a la crisis. Bien, asimismo, además de los factores protectores, se necesita conocer cuáles son estas categorías que representan la generalidad de los factores de riesgo para no ser resiliente. ¿Ya? A veces nos cuesta ser resiliente, pero ¿por qué sucede esto? En primer lugar, porque a veces vivimos situaciones perturbadoras, ¿ya? Que son originadas por conductas adictivas de nuestros padres o quizás por la muerte de algún padre, la muerte cuando nosotros estábamos muy pequeños, a lo mejor hemos perdido a algún familiar muy cercano a nosotros o se han divorciado. Bien, entonces esa figura de apego, por ejemplo, para el caso de las chicas que quieren mucho a sus papás, a las niñas, eso se le llama complejo de Electra, y cuando los niños quieren mucho a su mamá, eso se llama complejo de Edipo. Esos son complejos normales que más adelante se van de alguna manera pues superando. Bien, pero cuando perdemos a un familiar, a un padre, a una madre muy joven, ya les dije, ya sea por cuestiones de enfermedad o por cuestiones de adicción o por quizás divorcios, que los divorcios hayan sido un tanto difíciles, han marcado a los niños, ¿no? Y a los adolescentes. Y en algunas ocasiones no los deja ser resilientes porque hay que trabajar todavía con esa figura de apego. Yo siempre hago la solicitud cuando veo estos casos de que se vayan a un especialista, a un psicólogo, para que les apoye en esto. Otro de los factores de riesgo
considerado como categoría es el social ambiental, ¿ya? Por ejemplo, la situación que vivimos de inseguridad a nivel nacional, de alguna manera nos hace vivir en riesgo, ¿no? En crisis, en problemas, siempre tenemos algunos miedos de salir a la calle para no enfrentar esa inseguridad. La, la falta de recursos económicos, la pobreza o la ausencia de dinero en el hogar, a veces situaciones extremas en cuanto a economía, en casa, ¿ya? No nos deja ser resilientes. Sin embargo, hay que activar esos 8 factores que hemos conversado anteriormente. Por otro lado, están los problemas crónicos de salud en el entorno cercano. Es decir, personas muy cercanas a nosotros, ya que tengan enfermedades cardíacas, hayan sufrido de infartos o tengan cáncer o hayan tenido, bien, enfermedades respiratorias, la diabetes, entre otros, el COVID, bien, que han marcado de alguna manera la crisis que se está dando en casa o en nuestro entorno, bien, que no nos hace estar de buen humor, no nos activa para poder ayudar o colaborar o trabajar en nuestros estudios, o ponerle sentido, cabeza a lo que estoy haciendo, porque estoy metido en una situación dura, complicada en casa, que no me permite ser resiliente. Pero ya les dije, eso es una decisión que cada uno debemos tomar. Otra de las categorías son las catástrofes naturales y las sociales, como por ejemplo casos de guerras, ¿ya? Por ejemplo, cuando el Perú estuvo en situaciones donde estaba presente la guerrilla, fue un tiempo bastante duro para el país, ¿no? Entre otros momentos, ahorita también estamos pasando por una situación un tanto complicada a nivel político, pero eso no quiere decir que no podamos superar las situaciones en las que estamos viviendo. Sí podemos superar. Todo es cuestión de activar lo que hemos mencionado anteriormente, esos 8 factores protectores, bien, pero entendiendo también cuáles son estas categorías que más me afectan para no dejarme ser resiliente. Entonces, como tarea, les dejo revisar cómo están estos factores de riesgo en ustedes. Bien, cómo están, cómo los han tratado, cómo se les han presentado y cómo ustedes los han podido vencer. Lo conversamos entonces en la próxima clase. Bien, les recomiendo revisar libros en la biblioteca virtual de la universidad para atender un poco más este tema desde el punto de vista teórico y en nuestra clase puedas participar activamente.